correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació a les conseqüències de l'aplicació contra Catalunya de l'article 155. No retroceden ni en la descentralización ni en el autogobierno. Todo lo contrario. Estamos dando un paso a favor del Estado de Derecho. Buenas noches. Bochorno. Hay muchos adjetivos para describir la actuación escenificada hoy por Carles Puigdemont, que entre el miedo y la traición ha basculado entre la declaración de independencia, la convocatoria de elecciones y el traspaso del hundimiento final al Parlamento de Cataluña. Hoy Puigdemont se ha cubierto de oprobio. Lo vemos en las 5 W. A medida que se iba acercando la hora, Puigdemont reculaba cada vez más, preso del miedo a las consecuencias personales que debería acarrear tras una bochornosa prórroga en su comparecencia para anunciar que los independentistas catalanes lo que esperaban oír: la proclamación de la República Independiente. El presidente de la Generalitat se echó para atrás y a través de sus portavoces dejó caer la posibilidad de anticipar las elecciones autonómicas. Refugiado en el Palau de la Generalitat, sin dar la cara en ningún momento, Puigdemont esperaba pulsar la reacción de sus seguidores ante el anuncio de unos comicios anticipados. Pues bien, esa reacción se volcó en las redes sociales y en el bramido de los que rodeaban la sede del gobierno autonómico. Lo más suave que tuvo que oír Puigdemont de sus acólitos y correligionarios fue el adjetivo de traidor, sintetizado en un tuit muy acertado de Gabriel Rufián, en el que le acusaba de haberse vendido y de haber traicionado al pueblo catalán por 155 monedas de plata. Es indudable que en las horas de pánico de Puigdemont, agazapado en su despacho del Palau de la Generalitat, se han mantenido conversaciones in extremis con los representantes del Gobierno de España, indudablemente también con los altos magistrados del Poder Judicial español y, sin duda, con los grandes gestores de la economía que han convencido a Puigdemont de que no tomara una decisión hoy irreparable. Puigdemont, cuya gran obra política ha sido romper y fracturar literalmente el bloque independentista, aparece finalmente en el Parlamento Autonómico para trasladar al hemiciclo la responsabilidad de proclamar o no la independencia mañana. El Gobierno, de momento, parece mantenerse firme en su intención de aplicar el 155, que liberará a Cataluña del poder totalitario ejercido por los separatistas, liderados por Carles Puigdemont. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Pues efectivamente, si algún prestigio le quedaba, si alguna capacidad de liderazgo le restaba aún, hoy Carles Puigdemont lo ha perdido frente a los únicos ante los que él quería aparecer como un trasunto de Abraham con barretina, conduciendo a los catalanes a la Arcadia feliz de la independencia, haciendo realidad así la vieja pesadilla separatista. Puigdemont ha traicionado hoy a todo el mundo, incluso a sí mismo. Ha perdido el honor y se ha hecho aún más pequeño e insignificante de lo que ya era antes de ser presidente de la Generalitat. A Puigdemont le han temblado las rodillas, las manos y el corazón y no se ha atrevido a coronar el proceso separatista que con tanta fanfarronería lideraba, proclamando la independencia, que es lo que sus huestes le pedían. Pero Puigdemont se ha asustado y lo cierto es que hay que ser muy cobarde para asustarse ante alguien tan tibio y tan timorato como Mariano Rajoy. Puigdemont le traslada la responsabilidad final de la declaración de independencia al Pleno del Parlamento catalán para diluir su responsabilidad de rebelión en el infantil "yo no he sido" de los niños pillados en falta. Todo ha sido, aún lo está siendo, bochornoso, ridículo y estúpidamente pomposo. Platón decía que el tonto es aquel que se afana en un empeño y acaba consiguiendo todo lo contrario de lo que pretendía. Si al tonto de Platón, que no platónico, le sumamos la cobardía y la traición, lo que sale es Puigdemont. Miles de independentistas rodean el Palau de la Generalitat, manteniendo la tensión en la calle entre el anuncio finalmente desmentido de elecciones anticipadas y la declaración de independencia. Siguiendo las consignas de la CUP, ya hay tiendas de campaña en las inmediaciones del Palau.
La carta de alegaciones de Carles Puigdemont llega 3 minutos tarde al Senado, que aún así la ha admitido. En la Cámara Alta se han celebrado durante toda la jornada la reunión de la Comisión del Senado encargada de tramitar el artículo 155 de la Constitución. Patricia Tenorio, adelante. Buenas noches, María. Pues la última hora es que se había paralizado por unos minutos esa comisión en el Senado. Habían salido los senadores a descansar un momento, pero ya han realizado la llamada. Tienen que volver a entrar hasta la Cámara Alta para proceder a la votación. En unos minutos se lo contamos. La Policía Nacional pilla infraganti a una unidad de los Mossos d'Esquadra tratando de quemar una ingente cantidad de documentación impresa con información sensible sobre el proceso separatista catalán y el referéndum ilegal del 1 de octubre. La bolsa subía el 2,5% creyendo que iba a haber elecciones anticipadas en Cataluña, pero ante la incertidumbre creada por el desmentido de la noticia ha bajado hasta el 1,9%. Saben que he estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre i quan es donessin unes garanties que permetessin la seva celebració en absoluta normalitat. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament. És una aplicació fora de la llei, abusiva i injusta, que busca erradicar no només el sobiranisme, sinó tota la tradició del catalanisme que ens ha portat fins aquí. No accepto aquestes mesures, per injustes i perquè amaguen gairebé sense dissimular la intenció venjativa d'un estat que es va veure derrotat el dia 1 d'octubre. Correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació a les conseqüències de l'aplicació contra Catalunya de l'article 155. Ningú no podrà retreure, és més, ningú no té dret a retreure a la part catalana voluntat de diàleg i de fer política. Ningú no podrà dir que jo no he estat disposat a sacrificis per garantir que es posarien totes les facilitats al diàleg. A las 5:05 de la tarde, por fin ha comparecido Puigdemont, siguiendo con su discurso victimista. Ha dicho que lo ha intentado todo, que ha pretendido hasta el final dialogar y llegar a una solución pactada con el Gobierno, pero que no han aceptado su oferta. Él proponía una convocatoria de elecciones a cambio de frenar el 155, pero el Gobierno no ha cedido. Por lo tanto, asegura que el Parlamento es ahora el encargado de decidir el mandato popular del 1 de octubre. Seguidamente escuchábamos las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en el Senado justificando la aplicación del 155. No retroceden ni en la descentralización ni en el autogobierno. Todo lo contrario. Estamos dando un paso a favor del Estado de Derecho, a favor de la lealtad entre instituciones y, sobre todo, a favor del respeto a la pluralidad y a la diversidad que tanto enriquece nuestro país. Puigdemont lo ha confirmado. Ha estado durante todo el día en conversaciones con el Gobierno. Se cree que los posibles mediadores podrían haber sido el lehendakari Iñigo Urkullu, el líder del PSC Miquel Iceta y la presidenta del Congreso Ana Pastor. Finalmente no han llegado a un acuerdo. El Gobierno no ha cedido a frenar el 155. La jornada frenética vivida hoy en Cataluña ha suscitado todo tipo de comentarios en los analistas políticos, a los que ha sorprendido la no convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Puigdemont. Ahora el escenario más probable es que mañana haya una declaración de independencia en el Parlamento. Saludamos ya al escritor y periodista Quico Méndez Monasterio. Quico, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo valoras la extraña jornada política vivida esta mañana? Pues la valoro con sorpresa, con la sorpresa de que todavía sean capaces de sorprendernos, porque la verdad es que el espectáculo entre el ridículo y el bochorno que hemos vivido hoy y que hemos ofrecido al mundo barre con mucho las expectativas peores que uno tuviese para con la clase política española. Aún hay una valoración evidentemente negativa de lo que hemos vivido, porque hemos vivido una negociación en directo a lo largo de todo el día de hoy,
diferentes actores se han propuesto y se han utilizado como mediadores. Ha habido un intercambio de mensajes entre la Generalitat o el presidente Puigdemont y su entorno y el entorno de Moncloa. Algo verdaderamente inaceptable, estando ya donde estamos en una situación de práctica de ilegalidad en Cataluña, donde un territorio está al borde de la rebeldía y donde estamos comprobando algo que nos temíamos hace mucho tiempo, y es que la situación está fuera de control. Ni Puigdemont controla ya a las fuerzas que él mismo y con tanta vehemencia ha desatado, ni el gobierno de España se siente con fuerzas, con seguridad y sobre todo con valor y decisión como para aplicar la ley hasta la última de sus circunstancias. Eso es mi valoración. Desde luego, imagino que será todavía hasta más suave que la que harán muchos comentaristas extranjeros trasladados aquí a nuestro país estos días para seguir la situación en Cataluña y que están francamente sorprendidos. ¿Y quién crees que sale más reforzado de lo ocurrido hoy, Rajoy o el independentismo? Bueno, yo creo que quien más sale reforzado no es ni el gobierno ni la Generalitat, ni mucho menos Puigdemont, que está bastante tocado ya. Yo creo que sale reforzado el caos, esa ausencia de legalidad en Cataluña, ese increciendo de la inseguridad jurídica, esas empresas que no dejan de marcharse porque no confían en que haya un Estado, el que sea, aunque sea una hipotética Cataluña independiente, no confían en que nadie sea verdaderamente capaz de mantener la seguridad jurídica, la estabilidad y la legalidad. Y un triunfo también se ha reforzado por la división, el enfrentamiento, las tiranteces que van camino ya de rupturas en lo más profundo de la sociedad catalana y de española. En fin, poco o nada bueno. Gracias por esa valoración, Kiko. Buenas noches. Y nos vamos en directo al Senado porque parece ser que los senadores han acabado esa sesión plenaria. Estamos viendo cómo están saliendo. Parece ser que ya han acabado esa reunión de hoy en la que se iban a tramitar todas esas medidas del 155. Luego conectaremos con nuestra compañera Patricia Tenorio para saber la última hora. Todo ha cambiado desde el inicio del día. Nada de lo previsto ha sucedido como se esperaba. Vamos a repasar antes de nada todo el caos vivido hoy para aclarar lo que ha pasado. Mañana de infarto en Barcelona, cuando todos los periódicos del día amanecían asegurando que Puigdemont declararía la independencia al rechazar acudir al Senado, a mitad de la mañana la Generalitat anunciaba que el presidente catalán comparecería a la 1:30. Poco después se informaba a los periodistas de que la comparecencia se retrasaba a las 2:30, una hora después, para finalmente cancelarla. En esta rueda de prensa estaba previsto que Puigdemont anunciara la convocatoria de unas elecciones catalanas, que en el caso de ser autonómicas, es decir, acordes a la ley, se celebrarían el próximo 20 de diciembre, día en el que, por cierto, se disputa el clásico de fútbol español Real Madrid-Barcelona. La negativa final del presidente de la Generalitat a comparecer ante los medios suscitó todo tipo de especulaciones. La más probable, que el gobierno de España estaba en conversaciones con el gobierno catalán. Puigdemont habría ofrecido a Rajoy la convocatoria de elecciones autonómicas a cambio de que el Ejecutivo retirase la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Finalmente, nada de esto sucedía y el gobierno autonómico anunciaba que Puigdemont atendería los medios de comunicación en el Palau de la Generalitat a las 5 de la tarde. Bueno, está claro que esta mañana Puigdemont ha tenido mucha presión por parte de los partidos independentistas y se ha encontrado entre la espada y la pared al haber tenido la intención de convocar esas elecciones. Esquerra Republicana incluso le ha amenazado con retirarse del gobierno si llega a convocar esos comicios electorales. Y las redes sociales, lógicamente, han ardido en cuanto se ha conocido la idea de unas posibles elecciones. Desde Esquerra, Rufián le acusaba de traidor, al igual que Arran, y la CUP le acusaba de deslealtad. Incluso varios diputados han anunciado que se daban de baja del PDeCAT porque no entendían la decisión del presidente. 155 monedas de plata. Convocar elecciones significa retroceder, no obedecer lo que las urnas expresaron el 1 de octubre. Traidores.
Respeto la decisión, pero no la comparto nada. Hoy mismo renuncio como diputado y me doy de baja del PDeCAT. No comparto la decisión de ir a elecciones. Renuncio a mi acta de diputado y me doy de baja del PDeCAT. No obeir el resultat d'aquest referèndum i no declarar la independència seria una deslleialtat no a la CUP, no a la majoria del moviment independentista, no al propi grup parlamentari de Junts pel Sí, seria una deslleialtat als més de 2 milions de persones. Un article que neix de la set de venjança i d'humiliació. Contra l'independentisme? No, no només, contra tot un país. Avui, que encara podem, obrim el debat i, sobretot, passi el que passi, intentem que visqui la intel·ligència. Al grito de Puigdemont reacciona, el pueblo no perdona, muchos estudiantes se han concentrado en la sede del PDeCAT para pedir que se proclame la independencia y que no se convocasen esas elecciones. Otra de las consignas que se han escuchado es alerta PDeCAT, la paciencia se nos ha acabado. El PDeCAT ha retirado el cartel de Sí por la Independencia de la puerta de su sede. El exconsejero de la Generalitat, Jordi Bayet, a su salida ha sido increpado a gritos de traidor y de vergüenza. Todo esto se ha producido esta mañana tras conocerse la posible convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont, que finalmente ha negado en su comparecencia. Pero realmente donde se han concentrado miles de personas desde esta mañana ha sido a las puertas del Palau de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume. Todos esos independentistas han vivido momentos de mucha tensión al haberse filtrado esa posible convocatoria de elecciones, aunque en estos momentos parecen estar más tranquilos con la inminente declaración de independencia. Incluso hemos llegado a ver tiendas de campaña para quedarse a dormir esta mañana. Y ahora sí, los jóvenes universitarios han continuado con la huelga de ayer. Cientos de estudiantes se han manifestado durante todo el día por el centro de Barcelona en protesta por la aplicación del artículo 155 y también para pedir la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Recordamos que detenidos por sedición. También han pedido que se proclame la independencia de Cataluña. Y esta mañana 2 regidoras de la CUP colgaban una pancarta pidiendo la libertad de los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural en uno de los balcones del Ayuntamiento de Barcelona. Pero acto seguido, tan solo unos minutos después, funcionarios de ese ayuntamiento retiraban la pancarta del consistorio. Y esto que van a ver son imágenes que nos han llegado desde Barcelona, donde un grupo de personas vinculadas a la ANC se ha echado a la calle y ha parado la línea de autobús 155 para hacerle un escrache, simbolizando así su protesta por la aplicación del artículo. El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, dijo que esta escena era de psiquiátrico. Esto que les hemos contado era la situación que se ha vivido en Barcelona durante el día de hoy, pero vamos a ver qué ambiente se está respirando a estas horas en el Parlamento. Conectamos en directo con nuestra redacción. Laura Fernández Cañas, buenas noches. ¿Están tranquilos? ¿Cómo están? Cuéntanos. Buenas noches, María. Pues sí, están tranquilos y todo sigue sin ninguna novedad hasta este punto. Sabemos que los ánimos, aunque se mantienen al nivel del principio del Senado, sí que se siente la expectativa de la inminente declaración de independencia que está prevista para mañana. Gracias, Laura, por esa última hora. En el Parlamento, la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha reprochado al presidente de la Generalitat que no haya dado la cara, al mismo tiempo que ha calificado la situación de ridícula y ha pedido a Puigdemont que recapacite en su negativa y dé voz a los ciudadanos de convocar unas elecciones con urnas de verdad. Esto es un ridículo espantoso. Ya n'hi ha prou, president. Usted se ha cargado la autonomía de Cataluña, es que queremos recuperarla. Usted no respeta al Parlamento de Cataluña. Usted quiere el conflicto, el victimismo, la treta, la artimaña, el teatro. Pero le digo, con eso no se construye un futuro de una sociedad. Las urnas en las que ustedes no saben el resultado antes de que se produzca, las urnas con una junta electoral de verdad independiente y no que nombran ustedes a dedo aquí a las 2 de la mañana, esas urnas les dan mucho miedo.
Esta mañana, a las 10 de la mañana, finalizaba el plazo del Senado para que Puigdemont accediese o no a ir a presentar alegaciones contra el 155 en la Cámara Alta. Puigdemont ha respondido en el último minuto a la invitación. El Senado recibía esta carta a las 10:03. Aseguraba que el 155 le parecía mediar fuera de la ley, que demostraba que el Gobierno estaba también fuera de la ley y que les estaban forzando a la independencia. El Senado, como decimos, ha comenzado hoy a las 5 de la tarde con una comisión y nos vamos hasta allí en directo con Patricia Tenorio, que ha estado allí. Buenas noches. Buenas noches de nuevo, María. Pues tras 3 horas de comisión en la Cámara Alta del Senado ya ha finalizado esa tramitación de las medidas del artículo 155. Empezaba a las 5 de la tarde y alrededor de las 8:30 ha terminado. Y es que hoy el Senado, a pesar de que Carles Puigdemont no haya venido hasta aquí, el artículo 155 ha seguido adelante. Todos esos trámites del artículo continúan. Y Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, ha inaugurado esa comisión de hoy. Se ha casi solapado con la declaración que ha hecho Carles Puigdemont en Barcelona. El de Soraya Sáenz de Santamaría ha durado unos 20 minutos. En su tono se ha notado algo de enfado, de rabia. Eso daba a pensar y ha dado muchos titulares. Por ejemplo, ha hablado del viaje hacia la nada de los independentistas. También ha asegurado que quiere el Gobierno un acuerdo donde se respete la ley, se respete la Constitución y también los derechos, porque afirma que los independentistas, a pesar de que se les ha dado la posibilidad de dialogar, no han querido hacerlo. Y también en contra de todo lo que han dicho los separatistas, las empresas, según dice Soraya Sáenz de Santamaría, sí se han ido, también se han ido los bancos, también lo han hecho empresas del IBEX 35, también asegura que el turismo ha caído y que las ventas en los comercios también lo han hecho. Pero mejor vemos qué es lo que ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría. El viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, al necesario retorno del respeto a la legalidad, un acuerdo que pueda permitir abrir una nueva etapa. Señorías, los independentistas han dejado muy claro que no estaban dispuestos a dialogar. El diálogo se conjuga en gerundio, hablando. No le han faltado oportunidades. Lo que ha hecho es faltar a todas y cada una de las citas. Ha caído drásticamente el turismo, porque se está dañando la imagen de la comunidad y la marca España. Han llevado los problemas de las instituciones a las calles de Cataluña y de las calles de Cataluña al interior de las casas de los catalanes. Por eso decidimos, de acuerdo con los grandes partidos nacionales que defienden nuestro modelo constitucional, poner en marcha este procedimiento. Después del turno de palabra de Soraya Sáenz de Santamaría ha llegado el turno de la oposición, donde se han encontrado diferentes posiciones, partidos a favor de aplicar el 155 y partidos en contra. Lo vemos. No puede tener credibilidad quien pide diálogo y cuando se le ofrece la oportunidad de comparecer en la Cámara Territorial de su país como presidente de la comunidad autónoma, lo desprecia. Tanto hablar de que venga el presidente de la Generalitat, yo lo he dicho en la comisión, suerte que no ha venido, porque viendo el trato que han dado al representante de la Generalitat, mejor que no haya venido. Esquerra Republicana de Cataluña ha sido, es y será siempre fiel al mandato del pueblo de Cataluña. Y en este momento, el único mandato vigente es el que deriva de las urnas. O sea, nos traen el Consejo de Ministros una solicitud de 155 que contradice el 155 en su segundo punto. Buenas noches. Buenas noches. Desde el Partido Popular de Cataluña, su líder, Xavier García Albiol, defiende que en el Senado siga adelante con esa tramitación de las medidas del 155, aunque ha asumido que el Gobierno puede graduarlas en función de la evolución de los acontecimientos. Es cierto que están surgiendo muchas informaciones, cada 5 minutos parece que hay algún tipo de novedad. Señalar que nosotros seguimos trabajando de acuerdo al encargo que tiene esta casa y esta ponencia concretamente. Nosotros seguimos avanzando, seguimos de acuerdo a los plazos y los procedimientos y ahora lo que corresponde, lo que toca es esta tarde, como les digo, llevar a cabo esta segunda reunión de la ponencia.
Y en el Gobierno tienen muy claro su objetivo desde el principio. Quieren que haya elecciones autonómicas y el escenario ideal sería que se produjesen en 6 meses. El 155 es un instrumento extraordinario, tan extraordinario que nunca se ha aplicado, ¿no? Pues es un instrumento absolutamente constitucional. Y lo que quiere es, lo dijo el presidente del Gobierno muy claramente el otro día, es únicamente volver a la legalidad, volver al Estatuto de Autonomía, volver a dotar de verdad de capacidad de actuación a los órganos de la Generalitat y convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses. La policía ha impedido que los Mossos quemen documentos sensibles del 1 de octubre en una incineradora. La policía ha interceptado una furgoneta de los Mossos llena de información sensible justo en la puerta de la incineradora, justo cuando iban a proceder a quemarlos para hacerlos desaparecer. Un trámite que la policía catalana califica de habitual y de ordinario. Todos los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía Nacional han remitido un informe al Ministerio del Interior en el que denuncian que los agentes catalanes, los Mossos d'Esquadra y los vascos, la Ertzaintza, cobran mucho más que un policía o un guardia civil. Según los datos, un Mossos d'Esquadra cuesta más de 15.000 euros más que un agente de la Guardia Civil al Estado. ¿No es así? Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, María. Efectivamente. Y esta disparidad salarial entre todas las fuerzas y cuerpos sale del Estado, que tiene la competencia íntegra y exclusiva en materia de seguridad pública. El Ministerio del Interior tiene reservado una parte de los presupuestos generales del Estado para el gasto del personal del cuerpo policial. ¿A cuánto asciende? Pues aquí lo vemos, a un 2,3% del total, exactamente 7.912 millones de euros. De estos, para el gasto de los agentes policiales se han destinado 46.857 euros, este mismo 2017, pero es que en 2016 fueron 49.092, como vemos, casi 3.000 euros menos. Esto para la policía, pero para los agentes de la Guardia Civil se reservó un total de 22.907 euros y en 2016 se destinó un poco menos, 21.190. ¿Cuánto paga el Estado por cada agente? Pues un solo policía catalán supone el gasto de 44.000 euros al año por las funciones de protección y policía judicial que este cuerpo desempeña en la región catalana, mientras que por un policía nacional el Estado paga 30.000 euros al año. Así, cada mozo percibe al año 14.000 euros más del Estado que cada policía nacional. Pero las cuentas van más allá. Si nos fijamos en el sueldo que recibe un guardia civil al año, 29.158 euros, y lo comparamos con el salario de los mozos, el primer cuerpo también sale perdiendo. Exactamente una diferencia de 15.552 euros, María. Pues muchísimas gracias, Salva. El Ministerio del Interior ha advertido a los agentes desplegados en Cataluña que las cosas pueden empeorar en la calle. Por este motivo, Zoido ha otorgado 5 días de descanso tanto a los miembros de la Guardia Civil como de la Policía Nacional que llevan 1 mes y medio de servicio en Cataluña. Se trata de unas mini vacaciones que se llevan autorizando desde el día 20 y que están permitiendo a los agentes reencontrarse con sus familias. La incertidumbre aumenta en Cataluña. La comparecencia de Puigdemont, en la que ha pasado esa pelota al Parlamento catalán, abre las puertas a una independencia que podría declararse mañana viernes. Esto enciende las alarmas en el Ministerio del Interior, que tiene desplegados a miles de policías y de guardias civiles en la región. Saludamos ya al portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosío. Buenas noches. Hola, buenas noches. Después de lo ocurrido hoy, ¿teme el recrudecimiento de la violencia en las calles de Cataluña? Es uno de los posibles escenarios, que ese recrudecimiento, pero esperemos que las cosas se puedan llevar por esa parte más pacífica y que desde la población, desde la ciudadanía, que la gente no se eche a la calle, y si lo hace, que sea de forma pacífica para que todos podamos hacer nuestro trabajo y podamos convivir el tiempo que dure el conflicto que se está produciendo en Cataluña. Hemos conocido hoy que el Ministerio del Interior ha concedido permisos de 5 días a agentes de la Policía y de la Guardia Civil. ¿Se han otorgado estos permisos porque se prevé que lo peor está por llegar? Pues ignoro si se han producido esos permisos porque no nos ha llegado todavía información y no sabemos cuál es el motivo, pero lo que sí sabemos es que debería haber sido hace mucho tiempo, porque si ahora nos encontramos, como hablamos, en un escenario que se pueda recrudecer y que pueda llevar pues movilización social y problemas durante unas semanas, pues esos compañeros no habrán podido disfrutar y no habrán podido descansar durante un mes. Llevan casi un mes haciendo jornadas
maratonianas de 10 horas de trabajo, y en muchos casos el desplazamiento a ese lugar de trabajo supera la hora y media para entrar y la hora y media para salir, con lo cual entendemos que llegan bastante tarde esos descansos y sobre todo pues en el hipotético supuesto de que las cosas vayan peor en las próximas semanas. Pues señor Cossío, muchísimas gracias y buenas noches. Y un último apunte económico. Hablábamos antes de la bolsa, que ha subido la mitad en la crisis de Cataluña. El IBEX 35, el principal selectivo del mercado español, escalaba por encima del 2,5% cuando parecía que las elecciones autonómicas estaban casi acordadas en Cataluña y se vislumbraba una salida a la crisis catalana. Sin embargo, con los vaivenes y la incertidumbre del día, el alza se ha desinflado un poco hasta cerca del 1,9% en el cierre. Tras titubear durante toda la mañana, finalmente el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha rechazado la posibilidad de convocar elecciones autonómicas. Puigdemont ha pasado la pelota al Parlamento, que tendrá que decir ahora si hay declaración unilateral de independencia. Para analizar esta situación excepcional, sentamos en nuestra mesa de debate al secretario general de Vox, señor Ortega. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y al periodista García Serrano. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, María. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué pensáis? Finalmente, Puigdemont no ha convocado elecciones. ¿Creéis que es porque el Gobierno no ha cedido a su chantaje de frenar ese 155? Adelante, Eduardo. Pues el titubeo, como bien decías, de Carles Puigdemont, después de las conversaciones que sin duda ha mantenido a lo largo de toda la jornada, indiscutiblemente con el Gobierno, pero también cabe deducir que con altos representantes del Poder Judicial español, no es gratuito. Puigdemont se ha echado para atrás, ha traicionado a propios y extraños y algo le habrán ofrecido. Lo veremos en los próximos días, por no decir en las próximas horas, porque el paso que ha dado Puigdemont hoy, arrojando el poco prestigio que ante los suyos, ojo, solo ante los suyos aún le quedaba, la escasa capacidad de liderazgo que aún ostentaba ante los suyos, repito, arrojando todo eso por la borda, eso tiene un precio. Y Puigdemont ha aceptado ese precio, que veremos cuál es. Señor Ortega. Ninguna de las dos posibilidades era una garantía para los intereses de España. Quiero decir que cada una de las dos escenarios que se nos planteaban era cada cual más grave. El hecho de convocar elecciones supondría ni más ni menos que la legitimación en las urnas del golpe de Estado, porque al final bastaría con que dijeran ante la opinión pública internacional que han tenido un voto más que los que defendemos o los que defienden la Constitución y la unidad de España para decir que ya se ha celebrado un referéndum plebiscitario y que por tanto al día siguiente convocaba al Parlamento para hacer la declaración unilateral de independencia. Si lo adelantan ahora, como parece que no va a haber elecciones y lo va a hacer delegando en el Parlamento, la situación es igual de grave. Aquí hay que hacer una llamada de atención al Gobierno. No se puede estar negociando con golpistas, no se puede estar utilizando la unidad de España y la Constitución como moneda de cambio. Deben aplicar no solo ya el artículo 155, la Ley de Seguridad Nacional, inmediatamente la Ley de Situación de Emergencia y automáticamente instar a todas las acciones penales contra los golpistas. No se puede estar negociando con quienes quieren romper la unidad de España y la Constitución. Es inaceptable. Muy importante ese apunte que hace usted de esas convocatoria de elecciones, porque si aún encima dejan que se convoquen las elecciones, sería como una especie de golpe de Estado democrático. Ciertamente, yo no sé cómo ha habido partidos, incluyendo, por supuesto, al Partido Popular y a Ciudadanos o al Partido Socialista, que estaban, parece que aceptando una situación como si eso fuera volver a la normalidad. Primero, que no serían elecciones limpias. Segundo, serían unas elecciones con una carga emocional fuertísima, con una presión de los medios secesionistas dedicados exclusivamente a hablar del proceso. Pero es que ellos querían pescar en ese río, Javier. Claro, cierto. Ellos querían pescar en ese río, porque claro. No se trata de solucionar de una vez por todas el problema separatista, se trata de aplazarlo, no. De analizarlo exclusivamente en términos cortoplacistas electorales, cuántos votos, cuántos escaños, cuánto poder podemos extraer de esta situación vergonzosa, bochornosa para la unidad de España, pero no solucionar el problema. Aplazarlo durante una legislatura más, 2 legislaturas más, aplazar el golpe final del separatismo y aprovechar lo que se ha organizado, porque no solo lo ha organizado Puigdemont, esto lo ha hecho en connivencia con los diferentes gobiernos de España hasta ahora. Aprovechar esa situación verdaderamente trágica
para el futuro de la unidad de España para pescar votos. Ciertamente. Por eso las elecciones eran la solución ideal para el resto de los partidos políticos. De ahí el empeño de Ciudadanos en convocar elecciones, como si las elecciones fueran el bidé en el que se iban a lavar todos los pecados y todos los delitos perpetrados hasta el momento por el separatismo catalán. Incluso intentando, que ya es difícil, que nos pongamos en la mentalidad de los secesionistas, mirándolo desde su prisma, parece que lo lógico para ellos, para sus intereses, para contentar a la CUP, para contentar a Esquerra Republicana, sería tanto como decirles: vamos a aplazar la declaración unilateral de independencia, pero lo vamos a hacer bajo la legitimidad, entre comillas, de unas elecciones. Por tanto, incluso parecía más lógico que aceptaran esa posibilidad que les estaba brindando el gobierno, posibilidad absolutamente indigna, porque no se puede ofrecer un proceso electoral a quienes deberían estar ya destituidos inmediatamente de sus cargos. Pero, repito, desde la óptica de los secesionistas parece que era más favorable un escenario de elecciones, por lo que estamos comentando, para luego presentarse ante la opinión pública internacional diciendo: mire usted, nuestro plebiscito, además nuestra candidatura de Juntos por el Sí, significa que cada voto que recibamos es un sí a la independencia, un sí a la secesión. Ha habido un solo voto más, por tanto declaramos ya de una manera formal y legitimada. Por eso la declaración de independencia que puedan llevar a cabo mañana. En el Parlamento sería lo mismo, pero de una manera forzada, con lo cual le pondrían muy a su pesar al Gobierno de España contra las cuerdas para que siga aplicando el 155. ¿Qué opináis de que mañana se pueda realizar una votación de independencia en secreto? Bueno, el miedo guarda la viña, lo dice la Biblia. Digo por citar la Biblia porque hoy el rufián de Esquerra Republicana de Cataluña, y le pongo el artículo delante porque es el modo de hablar coloquial de los catalanes, colocar el artículo delante del nombre a quien nos referimos, el rufián de Esquerra Republicana de Cataluña lo ha dicho muy bien en un tuit, pues a mi modo de ver bastante acertado: 155 monedas de plata, cuando parecía que Puigdemont optaba por las elecciones y no por la declaración de independencia. La urna, el voto secreto, es el miedo que guarda la viña del Parlamento catalán y del Gobierno de la Generalitat, porque al no votar en mano alzada, si de repente de esa urna, voilà, sale que no a la independencia, nadie va a saber quién de la mayoría separatista se ha echado para atrás y ha votado que no a esa forma de declarar la independencia. Que parece ser que han introducido una urna en el Congreso. Todos contentos. El Parlamento, perdón. Todos contentos y, ojo, a mí lo que más me preocupa es que todos perdonados de los delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos, de desobediencia y de sedición. Si de esa urna mañana sale no a la independencia, el Gobierno respirará aliviadísimo, el Gobierno de España respirará aliviadísimo. Aquí paz, en el cielo gloria, pelillos a la mar, y aquí no ha pasado nada. Lo que tienen que saber los secesionistas, y yo lo digo alto y claro para el que lo quiera escuchar, es que hay algunos, y creo que detrás de nosotros hay millones de españoles, no aceptamos la impunidad de quienes han puesto, no en riesgo, sino que descaradamente han hecho un daño terrorífico a España. Y no me estoy refiriendo solo, que también, al daño de su imagen, al daño económico, al daño en el prestigio de las instituciones, sino a la propia unidad de España y todo lo que significa, y a nuestro ordenamiento constitucional. Y no vamos a mirar hacia otro lado. Para nosotros no va a haber posibilidad de negociación. Nuestra acusación popular, nuestras querellas contra Puigdemont y contra la mesa del Parlamento van a seguir hasta sus últimas consecuencias. Y ojo, lo decía nuestro presidente hoy, o los golpistas van a prisión porque las acciones penales llegan hasta sus últimas consecuencias, o quienes serán responsables son quienes hayan evitado esas acciones penales. El Gobierno, o si llega el caso, los tribunales, porque habrían prevaricado judicialmente al haber dejado impunes unos delitos tan graves. Con esta decisión de una inminente declaración de independencia mañana, ¿puede ser que el independentismo se haya tirado un tiro en el pie? Porque ahora ya parece que es su recta final. Si declaran la independencia, van a aplicar el 155 y van a cesar a Puigdemont, a Oriol y a sus consellers. Puigdemont, con su actitud de hoy, que es una actitud almenada de traición y de cobardía,
respecto a los suyos, porque Puigdemont hoy se ha traicionado hasta a sí mismo. Pones la imagen del tiro en el pie. Efectivamente, le ha dado un tiro en el pie al independentismo, lo ha dejado cojo y lo ha dividido, lo ha fragmentado, lo ha fracturado. Pero él se ha pegado un tiro en la sien. Porque Puigdemont, a partir de hoy y hasta lo que pueda suceder mañana, es ya un cadáver político. Un cadáver político que los suyos no van a enterrar con los honores que él creía merecer, porque los ha traicionado a todos. Puigdemont, hoy, por utilizar un lenguaje castizo, se ha arrugado. Veíamos todas esas bajas del PDeCAT. Se ha arrugado y no ha sido capaz. Y además mira que es difícil arrugarse ante un personaje tan tibio, tan timorato como Mariano Rajoy. Pero claro, ya no es Mariano Rajoy, porque esto a Mariano Rajoy también se le ha ido de las manos. Es la inercia del Estado por encima de quien lo gobierna. Y esa inercia, una vez que se pone en marcha el Poder Judicial, como lo ha puesto en marcha no el Gobierno, sino Vox, la acusación particular, Miguel Durán, que son los que han puesto en marcha esa maquinaria, eso ya no se para. La tibieza de Mariano Rajoy estaba demostrada en lo que no ha hecho con el artículo 155 y que ayer reafirmaba de una manera miserable su portavoz de Gobierno y ministro de Educación. No intervenir la educación pública en Cataluña. Porque ayer mismo reafirmaba, repito, de manera miserable el portavoz de Gobierno, a la sazón ministro de Educación, que en Cataluña no hay ningún problema con la educación. Hay que ser muy miserable de espíritu para afirmar que en Cataluña, desde la alta magistratura del Ministerio de Educación, no hay ningún problema con la educación. Esto es absolutamente inconcebible. Es la evidencia de que el 155 iba a ser de una aplicación balsámica, tópica, edulcorado, un poquito, muy poquito y un ratito muy cortito. Desde que ayer el magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 dictó la resolución de levantamiento del secreto sumario de más de 8 meses de investigación, los miles de folios y grabaciones telefónicas que se nos van a entregar mañana mismo están poniendo nerviosos a muchos secesionistas. Nos consta por los letrados y los procuradores el nerviosismo que tienen en el juzgado, porque saben que de esas grabaciones telefónicas, de esos documentos intervenidos, de esas facturas, de esas transferencias bancarias, puede haber datos más que suficientes para que no quede otra opción que mandar a prisión a una buena colección de secesionistas, muchos del propio gobierno de Puigdemont. Y por tanto hay algunos que tal vez lo que están queriendo es una solución rápida, es decir, a ver si el nuevo Estado catalán les salva y les coloca ante una muralla de impunidad frente al Estado español. Yo confío y deseo, no en el gobierno de España y en Mariano Rajoy, que ya no creo absolutamente nada en su capacidad de respuesta, confío en que sea el Poder Judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que actúen y los que pongan a disposición judicial a toda esta gentuza. Confío en que sea así, porque por cierto, hablando de detenciones, acaban de detener a Álvaro Marichalar delante del Palau de la Generalidad por levantar una bandera de España. Muy valientemente el gesto delante de miles de secesionistas que si por ellos hubiera sido lo linchaban ahí mismo. Y los Mossos han actuado con una diligencia, deteniéndolo y llevándoselo preso. Los mismos Mossos, Javier, que hoy llevaban en una furgoneta de la Policía Autonómica Catalana una cantidad ingente de documentación sensible sobre el proceso separatista y el 1 de octubre a destruirla, a quemarla, que han sido detenidos por la policía. Sí, a una incineradora de Barcelona. Hacen falta más evidencias de con quién nos la estamos jugando. Es un golpe de Estado en toda regla. Y a mí me hubiera gustado que algunos de los que se rasgan las vestiduras por una aplicación de lo que no es más que una medida administrativa de garantía constitucional, muy alejada de las necesidades actuales, repito, que son el Código Penal, la Ley de Seguridad Nacional o la Ley de estados de alarma, excepción y sitio, etcétera, etcétera, que es lo que se debe hacer cuando ya tienes un incendio, la ley administrativa, para entendernos, o las medidas de garantía administrativa del artículo 155, es para intervenir
pongamos el ejemplo, en una empresa que estuviera mal administrada. Pero cuando la empresa está ardiendo, quien tiene que intervenir es primero la policía deteniendo al pirómano y después los bomberos apagando el fuego. Digo que en estos momentos se queda muy corto, muy corto el artículo 155 para lo que hay que hacer realmente. Bueno, ahora quiero que escuchéis estas declaraciones de este diputado de Junts pel Sí. Demà proposarem que la resposta a aquesta agressió de l'article 155 de la Constitució sigui continuar el mandat del poble de Catalunya en el referèndum del dia 1 d'octubre. ¿Pensáis que estas declaraciones es un sinónimo de que mañana se va a votar? Indiscutiblemente, indiscutiblemente, pero además fíjate cómo asumen, es que todo es mentira, todo en el separatismo es mentira. Este individuo, de cuyo nombre no quiero acordarme, basa toda su argumentación, la que acaba de hacer, en un apriorismo falso. Cuando tú desarrollas una tesis partiendo de un apriorismo falso, todo lo demás es falso, de raíz, por principio. Esto es lógica aristotélica, elemental. Dice que asumen el mandato del pueblo de Cataluña. ¿Pero qué mandato? Si el referéndum fue un estrambote, que lo ha visto todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, lo digo literalmente. Se ha contemplado en todos los países del mundo el estrambote que ellos dan por bueno y como mandato del pueblo de Cataluña. Votaron 2 millones de personas. 1, 2, 3, 4 veces votaron en la calle, introduciendo en esas urnas tipo tupper o cubo de basura para los enanitos de Blancanieves, metiendo cada uno 10, 12, 15, 20 papeletas. Votaron hasta las mascotas. Los perritos de las señoras metían en las urnas en la calle con la boquita los votos. Las urnas llegaban cargadas de votos a los colegios electorales. Hubo quien votó 4, 5, 6 veces y además, como se decía en mis tiempos, se retrató votando en los 5 o 6 colegios electorales en los que no se le pidió ni el carnet de identidad, ni el carnet de conducir, ni el pasaporte. ¿Eso es el mandato del pueblo de Cataluña? Por Dios bendito. Gracias, Eduardo. Señor Ortega, muy brevemente, ¿va a haber mañana declaración unilateral de independencia? Desgraciadamente creo que sí. Desgraciadamente, y me gustaría poder añadir, y en ese momento saldrá detenido el Gobierno de la Generalidad por orden del Gobierno de la Nación Española, se suspenderá inmediatamente la autonomía de Cataluña y se procederá de inmediato a tomar el control de los medios de comunicación, de las cuentas, las finanzas. Quisiera poder decir eso, pero lamentablemente parece que aquí quienes marcan la música, quienes tienen la batuta y quienes tienen al Estado de rodillas esperando a ver cuál va a ser su siguiente paso son los golpistas y no el Gobierno de la Nación, que ha perdido absolutamente el poder de decisión de tomar la iniciativa y de contrarrestar esta subversión, esta rebelión golpista desde las instituciones. Pues señor Ortega, Eduardo García Serrano, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí analizando en directo toda esta situación. Muchas gracias. Juanma, parece ser que el Atlético sigue con problemas de gol. Sí, efectivamente, María, y además es un problema que cada vez se está enquistando más. Lo vimos, por ejemplo, de hecho, anoche en Elche, en ese encuentro de Copa del Rey en el que los de Simeone dependieron de un gol de Thomas Partey. No lo consiguió, por ejemplo, ni Fernando Torres, ni Luciano Vieto, ni Gaitán. Se acaban las oportunidades para todos los delanteros a falta de que a partir del mes de enero Diego Costa y Vitolo se hagan con esa delantera del Atlético de Madrid. Al acabar el partido le preguntaron a este hombre, a Simeone, que sigue preocupado por esos problemas de cara a gol, y él obviamente, como no, tiene que restar importancia. Insistimos, tuvimos más situaciones para poder convertir y bueno, no estuvimos finos de cara a portería y nos llevamos 1-1.
Bueno, ese es Diego Pablo Simeone. También hay muchos partidos que se están disputando ahora mismo en esta jornada de Copa del Rey intersemanal. En apenas una hora, un poquito más, lo hace el Real Madrid en Fuenlabrada. Un exjugador del Real Madrid, un canterano blanco, Fran Sol, es noticia hoy, y no por una muy buena noticia. Lo estamos viendo en pantalla, es jugador del Willem II, y se ha dado a conocer hoy que el delantero español sufre un cáncer testicular. Creo que podemos ver exactamente el comunicado del equipo holandés, en el que especifican que se le descubrió a principios de esta semana un tumor testicular y que se tendrá que ser extraído quirúrgicamente. Ya ha sido de hecho operado. Ha dicho el propio jugador: tengo esperanza, energía y confianza, y quiere agradecer, como no puede ser de otra forma, el apoyo de todos. Evidentemente su club está muy conmocionado por esta noticia y bueno, le desean una pronta recuperación. De hecho, grandes jugadores excanteranos del Real Madrid, por ejemplo, como Álvaro Morata, como Mariano, coincidieron con él en las categorías inferiores del club blanco, ya han escrito para mandar sus mensajes de apoyo. Y un mensaje que hemos conocido esta misma tarde y que nos ha sorprendido a todos es el de McLaren. Algunos medios, de hecho, relacionados con la Fórmula 1, especializados en la Fórmula 1, ya venían avisando. Este es el comunicado de McLaren en Twitter, como ya suelen ser ya todos los comunicados. Nos complace anunciar que Fernando correrá junto a Lando Norris en las emblemáticas 24 horas de Daytona con United Autosport, porque esa será la marca del coche que correrá Fernando Alonso. Ya lo hizo hace muy poco en Indianápolis. Entonces, en este caso, lo que él pretende es completar primero esta carrera, Daytona, y posteriormente Le Mans. El propio Alonso, en otro comunicado, en este caso tanto en Twitter como en Instagram, lo ha confirmado en español y en inglés. Me gustan las carreras de coches, es obvio. Daytona, nos veremos pronto. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta en este caso, es la mala noticia que hemos tenido esta tarde en tenis. Garbiñe Muguruza necesitaba ganar a Venus Williams en esa reválida de la final de Wimbledon. Entonces venció a la española, hoy no. Venus Williams ha conseguido vencer en 2 sets y de hecho ha remontado una ventaja que tenía la hispano-venezolana. Una vez más, Garbiñe demuestra que es una grandísima tenista, pero que le falta consistencia para imponerse los momentos importantes. Esta derrota no solamente la deja fuera del máster femenino, sino que además la impide luchar a final de año por volver a conseguir el número 1 del mundo. Y antes de irme, María, yo quiero que, como siempre, nos vayamos con una sonrisa, porque ha habido un golazo que se está popularizando, viralizando por las redes sociales. Es el de Guerreiro, el lateral zurdo del Borussia de Dortmund, que recibe en un entrenamiento, eso sí, un pase desde la banda y con esa pirueta manda el balón a la escuadra. Yo, María, te confieso que no todos los días consigo goles así. Gracias, Juanma, por despedirnos con esa sonrisa. Y nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que esté pasando ahora mismo en el Parlamento. No se pierdan El Gato al Agua, y mañana desde las 10 de la mañana aquí en Intereconomía, programación especial. No se lo pierdan. Hasta mañana.